Esta es una demostración de la presentación de un proceso de recepción de mercancía en un almacén realizado a través de un programa FlexSim. Nuestro proceso de recepción de mercancía en un almacén ya está programado anticipadamente y funciona de la siguiente manera. Puedes observar del lado izquierdo los camiones, que es donde está la mercancía, nuestros cargadores que traen la mercancía hacia este almacén o recepción, el cual es transportado hacia este procesador, que es donde se hace una revisión exhaustiva de la mercancía llegada. Aquí se pueden detectar daños de la mercancía por fallo de fabricación o por transporte. Ya revisada la mercancía, nuestro almacenista la lleva a este otro pallet o almacenamiento de mercancía. Aquí es donde se le da entrada a esta mercancía ya revisada, previamente autorizada, es reglamentada como se debe, y el siguiente almacenista la transporta o la lleva hacia el rack o anaquel, que es el almacén. Okay. ¿Cómo realizamos este proceso? Aquí va la explicación. Tenemos nuestra pantalla FlexSim, programa previamente instalado en nuestro ordenador, y vamos a usar un source o entrada de mercancía, donde inicia la mercancía de todo el proceso. De este lado usamos otro source, de este otro lado. De aquí va a salir la mercancía, un pallet o almacenamiento, que es un QI. Aquí es donde vamos a depositar o almacenar la mercancía que estamos recibiendo. Un procesador. No sé, creo que ahorita va a estar. Otro QI o otro pallet al final de nuestro procesador. Para almacenar la mercancía que ya ha sido revisada. Y un rack o anaquel, que nos servirá en representación del almacén. Aquí es donde iremos almacenar la mercancía revisada, documentada previamente. Cada uno de los objetos deben ser editados conforme a sus propiedades a nuestra conveniencia. Aquí en ese botón de más propiedades en esta opción podemos cambiarle el nombre. Este va a ser camión 1, camión proveedor, lo que deseamos que mejor nos convenga. Esta es la mercancía que se puede utilizar entre cajas, cilindros, esferas, planos, círculos, pallets. Nosotros estamos usando cajas. Es muy importante marcar la casilla de usar transporte. Esto nos va a permitir conectar este objeto con nuestro transportador o con el operador. Le damos a marcar. De igual manera pueden ser cambiados colores y dimensiones del objeto. Está
Estas opciones están aquí en el lado derecho de la pantalla, en la extrema derecha. Más propiedades para hacerle los mismos cambios. Importante marcar usar transporte y cambiar el nombre. Este será el camión 2. Aplicar. Ok. Nuestro almacén. También serán cambiadas sus propiedades. Aquí le podemos cambiar el máximo de contenido. Le pondremos 10 para que no se nos acumule mucho y pueda fluir con agilidad, pero pues se le puede cambiar y poner la cantidad que se requiera. Usar el transporte para poder conectar después en sus operadores y el nombre. Desde luego se le puede cambiar color y dimensión. Aplicar. Ok. Nuestro procesador. Existe otra aplicación que esta es externa, en donde podemos descargar dibujos en tercera dimensión que aplicados sobre cada objeto le dan por representación a nuestro programa. Se pueden descargar desde camiones, en este caso utilizaríamos, hasta otro tipo de imágenes que puedan representar lo que nosotros queramos. Bajaremos aquí la cantidad de 10 para que no se nos acumule mucho. Y sin olvidar aplicar la casilla de usar transporte. Y le cambiamos el nombre, que puede ser cambiado de igual manera si no queremos abrir la ventana en el lado, en la extrema derecha. Esta será entrada. Okay. De igual manera se puede cambiar colores y demostrar, y a cualquier otro objeto que pudiéramos utilizar o requerir para representar el proceso. Usar transporte. Y le pondremos una cantidad de 100 para que no sea mucho. Para conectar nuestros objetos uno con otro, utilizamos una conexión de objetos que es la letra A. En este caso iremos de este source o de nuestro camión hacia el pallet de recepción. Aquí está el otro camión que va hacia el pallet de recepción. La recepción será ligada hacia nuestro procesador
nuestro procesador será ligado a el siguiente panel. Este a su vez será ligado a rack. Okay. Para el movimiento de las cajas o de nuestro producto requerimos de operadores. Y aquí está. Colocaremos un operador de este lado. Un operador más. Un operador de este lado. De igual manera, los objetos se deben conectar con nuestros operadores por medio de este conector de transporte, que es un conector S. Conectamos la mercancía con nuestro operador. Nuestro operador con el pallet de la misma manera conectamos este camión con el operador. De ahí la importancia de marcar la casilla que dice uso de transporte. Le pondremos una conexión S a nuestro procesador para conectar nuestro operador. El operador a su vez estará conectado hacia la entrada . Le pondremos un operador más. Veremos nuestro modelo, nuestro mapa, para tener una mejor visualización de la colocación de objetos. Un operador más. El cual lo conectaremos de la mercancía ya documentada y recibida hacia el carro. Ok, tenemos ya nuestras conexiones. Veamos cómo nos ha quedado nuestro modelo. Nuestros operadores están recibiendo mercancía hacia la entrada o la recepción. De ahí pasan al procesador de recepción, el cual pasa hacia la entrada, donde se documenta la mercancía, y de ahí es acomodada hacia los anaqueles de nuestra bodega o de nuestro almacén. Esta es una pequeña muestra de cómo funciona el programa FlexSim y de qué manera puede ser aplicado en nuestro medio de trabajo, que sea un proceso. Esto puede ser mercancía, puede ser producto, puede ser cualquier cosa que necesite un proceso, puede ser representado por medio de este programa. Por su amable atención, muchas gracias.